Así que, hermanos, porque Él vive, el cristiano, el que ha aceptado a Jesucristo como Salvador, el que ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, es por naturaleza optimista. Tiene que ser optimista, porque Cristo ganó la victoria al resucitar. Porque las promesas del Señor son seguras, su salvación es segura. Porque Él ganó nuestras victorias, nuestras batallas ya son victorias en Cristo. Por consiguiente, por malas que estén las situaciones, que por cierto no están muy buenas, están bastante malas, y es lo que dicen las noticias y todo lo que vemos a nuestro alrededor, el cristiano, porque Cristo resucitó y vive, es optimista. Pero además de eso, hermanos, el Hijo de Dios, el que ha sido salvo por la sangre de Cristo, sellado por el Espíritu Santo, tiene en su forma de vivir y en su comportamiento ciertas características que tienen que ser parte de esa vida. Son parte del testimonio de lo que somos. Y hoy vamos a hablar de algo que me toca a mí muy en lo personal, porque yo conocí a Cristo siendo muy niño. Yo no puedo decir como pueden decir algunos, el Señor me libró de ser mujeriego, el Señor me libró del alcohol, porque yo era un niño de 9 años. Quiere decir que sí había cometido pecados, pero no eran los pecados de un niño. Pero una de las cosas donde el Señor realmente me transformó, yo pude sentir que fue algo real en mi vida, es cuando quitó en mí el miedo. Y habían ciertas cosas en la oscuridad y a la misma muerte y cosas así que a las cuales le tenía bastante miedo. Y en Cristo Jesús, eso fue vencido en mí. A veces yo diría, al Señor se le fue la mano en algunas cosas y fui, aunque muchos no lo crean, un poco temerario. En algunos momentos hice cosas que quizás no debí de haber hecho, de los cuales mi mamá quizás nunca se enteró, mis padres, pero donde el Señor me protegió. Y no estoy hablando de que seamos irresponsables porque el Señor haya quitado en nosotros el miedo. Pero el miedo en la vida, el temor a lo que va a pasar, el vivir en esa presión de esa incertidumbre, en el cristiano no debe existir. Si Cristo vive, hermanos, y Cristo vive, no hay por qué vivir en el temor. No quiere decir efectivamente que vamos ahora a tirarnos delante de un tren o tirarnos de un 10º piso, sino una vida en el cual el temor ha quedado atrás. Cristo resucitó. Amén. Cristo es nuestro Señor, aquellos que pusimos la fe en Cristo. Amén. Cristo vivo está a mi lado. Amén. Por consiguiente, si Él está conmigo, yo no tengo por qué vivir en el temor. Puedo demostrarle al mundo que realmente yo estoy confiado porque sé en quién he creído. Y ese en quien he creído está vivo. Hermanos, no somos seguidores de las doctrinas de Cristo, somos creyentes de la doctrina de Cristo. Seguimos a Cristo. Él resucitó, Él vive, a Él es a quien servimos, en Él es en que confiamos. Y porque está vivo yo puedo estar tranquilo. Porque estoy seguro. Amén. Estoy en sus brazos. Él me tiene, Él me sostiene. Por consiguiente, el miedo y el temor, de hecho, se convierten en el cristiano en un problema espiritual. No voy a llegar al punto de decir que sea un pecado. Quizás sí. No soy yo quien define lo que es pecado, es la palabra de Dios. Pero sí, conscientemente, el que vive en el temor y en la incertidumbre tiene un problema espiritual que debiera resolver. De hecho, muchos de los problemas de depresión, muchos de los problemas que a veces sufrimos en nuestra vida, sus raíces son espirituales. Porque si no estamos confiando completamente en un Cristo vivo y poderoso, podemos tener miedo
vivir en temor y eso llegar a enfermarnos. Y el cristiano no debe padecer de esa enfermedad, pienso yo. Debemos estar seguros. En la Biblia hay un personaje que, en mi punto de vista, entre otros, ¿no?, se destaca por su valentía, por su valor. Y es el que llegó a ser el rey David, un hombre cercano al corazón de Dios. Y el rey David demostró en muchas ocasiones ser un hombre de valor. Él confió, y eso comenzó desde muy temprana edad, cuando estaba allí como pastor de ovejas, después cuando enfrentó a aquel gigante filisteo. Desde el principio él demostró confiar y esperar en su Dios de una manera práctica, de una manera real. Muchos de los que estaban alrededor de él también decían creer en el mismo Dios, pero tenían miedo a enfrentar la vida. Él demostró con su actitud y con su valor que para él realmente su Dios era no solamente verdadero, era un Dios vivo que lo podía librar de cualquier circunstancia. Amén. Y por eso enfrentó la vida como él enfrentó la vida, que ahora es un ejemplo para nosotros. Vamos a ver uno de los salmos preciosos que él escribió. Escribió muchos salmos, la mayoría quizás, no todos, pero en el libro de los salmos hay muchos de los salmos, poesías que él escribió. Y yo le invito a buscar en sus Biblias el Salmo 27. Y en el Salmo 27, el rey David, claro, bajo la inspiración del Espíritu Santo para nosotros hoy, como palabra de Dios, nos deshilacha un poco, nos declara un poco, nos explica de dónde él sacaba ese valor que él tenía. ¿De dónde él sacó el valor para enfrentar a un gigante? ¿De dónde él sacó el valor para enfrentar a sus enemigos? ¿Dónde estaba su secreto? Y vamos a ver que es profundamente espiritual. Tiene que ver directamente con el Dios que él creía, que por cierto es el mismo Dios que nosotros creemos. Amén. El mismo Dios. Y Jesucristo nuestro Señor, el que resucitó de los muertos, es la segunda persona de ese Dios. El mismo Dios. Así que tiene una aplicación directa para nosotros definitivamente. Dice, comienza el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así que a modo de introducción, en estos 2 versos del primer versículo del Salmo, David declara 3 realidades para su vida. Que Jehová es su luz. Que Jehová es su salvación y que Jehová es la fortaleza de su vida. 3 cosas que Jehová, que Dios, que el Señor fueron para él y que deben ser también para nosotros. Ahora, no es algo, no solamente que él lo narra como algo que existe, como que Jehová es salvación. No, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. Son cosas que son prácticas y reales en su presente, en su vida. No está hablando solamente de lo que Dios tiene, está hablando de lo que Dios es y que es suyo, que es para Él. Y ahí está, hermano, una de las claves tremendas. No es creer intelectualmente que nuestro Jesús resucitó de los muertos. No es creer intelectualmente que Él es poderoso. No es solamente creer que Él es el Salvador, que Él es la luz del mundo, que Él es el agua de vida. No es solamente creer en todos esos principios y esos conceptos bíblicos. Es reconocer y saber que eso lo es para mí, que son míos. Son parte de mi vida. Los hago míos porque es mi Dios. Los hago míos porque es mi Salvador. Yo puse mi fe en Él. Él cambió mi vida. Él transformó mi vida. Y en eso está basada mi esperanza, mi creencia, mi seguridad. Ese Dios está conmigo. Ese Jesús está conmigo. No solamente se celebró
Semana Santa que acabamos de celebrar, la llamada Semana Santa, que Cristo resucitó, sino que es un Cristo resucitado que vive, que es real en mí. Él es mi luz, Él es mi fortaleza, Él es mi experiencia de cada día. Él es una realidad en mí. Por consiguiente, dice el salmista, y decimos nosotros, ¿de quién voy a temer? ¿De quién voy a temorizarme? ¿A quién le voy a tener miedo? Así que, ¿quién es más grande que ese Dios que yo tengo? ¿Quién? Menciónemelo. ¿Satanás es más grande que Dios? ¿Voy a tenerle miedo al diablo cuando el que está conmigo es más grande que él y más poderoso? ¿Voy a tenerle miedo a las circunstancias de la vida? ¿Voy a tenerle miedo a un enemigo, a una persona que quiere hacerme daño? ¿Quién de estas personas, cuál de estas circunstancias es más grande que esa luz, que esa salvación, que esa fortaleza? Así que no es algo que debe ser en la teoría, es algo que definitivamente tiene que comprobarse en nuestra práctica. El mismo David, en ese salmo precioso que aprendimos de memoria, muchos de nosotros, el Salmo 23, nos recuerda cómo ese Dios vivo y ese Cristo vivo está con nosotros en los momentos más difíciles. Y debemos de reconocer lo que está ahí, como dice el Salmo 23, versículo 4. Yo creo que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso es una afirmación. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Es la confianza de que hay un Dios poderoso que no solamente existe, que no solamente hizo el mundo. Ese es mi Dios y está conmigo. Por consiguiente, no voy a tener miedo cuando esté pasando por el valle de sombra de muerte, que por cierto, todos tarde o temprano pasamos por ahí. Y nos toca cerca muchas veces. Nuestra familia, nuestros queridos, nuestros amigos cuando mueren, fallecen y pasamos el dolor, uno de nuestros hijos, pasamos por el dolor, el sufrimiento del valle de sombra de muerte, pero ¿sabes qué? Mi pregunta es esta, ¿por fin Cristo resucitó? ¿Sí? Amén, ¿está contigo? Amén, si está conmigo porque es mi Salvador y por lo que creí en Él, el valle de sombra de muerte, cuando yo lo pase, no voy a tener miedo porque ese Jesús está conmigo, porque ese Dios está conmigo. Ahora, el salmista aclara en los versículos que vienen ahora, comenzando en el versículo 2, que realmente sí la vida a veces se torna difícil. ¿Ok? Y yo creo que el Señor Jesús no engañó a nadie al decirle que la vida cristiana es sin problemas. Es más, fue bien claro cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción. Yo puedo confiar, yo he vencido al mundo, pero en el mundo tendremos aflicción. Los que predican un evangelio, que traten de vender a la gente un evangelio diciendo, si tú te haces cristiano no vas a tener problemas, eso es una gran mentira. Los cristianos sí tienen problemas y si no lo creen, pregunten a los cristianos allá en Siria, en estos países donde están sufriendo, si ser cristiano no tiene un precio a veces difícil que pagar. Quiere decir que la realidad de la vida no es que todo es fácil. Y el salmista reconoce que en la realidad de su vida, las cosas por momentos fueron bien complicadas. Y los que estudiaron la vida, hemos estudiado la vida de David, sabemos que tuvo grandes enemigos, grandes situaciones dificilísimas, grandes problemas y grandes sufrimientos en su vida. Pero ¿qué dice el rey David? Versículo 2, Salmo 27. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Afirmación. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así que el versículo 2, hermanos, es un testimonio de algo que había ocurrido, que ocurrió en su vida, con matices muy oscuros y terribles.
narra de momentos en su vida cuando se juntaron. Quiere decir, no era un solo problema, eran muchos problemas que le vinieron juntos al mismo tiempo. Malignos. Quiere decir lo malo, lo diabólico en contra de él. Habló de gente que eran sus angustiadores, que querían verlo sufrir. Está hablando aquí de personas que lo odiaban, eran sus enemigos que querían destruirlo. Todo eso vino contra él. Y yo creo que muchos de los que están aquí estarían de acuerdo conmigo, que no siempre los problemas vienen solos, ¿verdad que sí? Es más, muchos dicen, generalmente los problemas vienen acompañados. Perdí el trabajo, se me rompió el carro y la mujer me dejó. Y estoy sufriendo, mi corazón está partido, no tengo que pagar la renta. Y todo como que de pronto, ¿verdad? Nos quieren aplastar. Esa es la realidad que está aquí hablando David. La realidad difícil de la vida que por momentos siente que quiere ser aplastado y destruido. Fíjense cómo usa, que quieren comer mis carnes. Aquí está hablando en términos poéticos, ¿verdad? Siento que me quieren comer vivo. Quieren destruirme completamente. Esa es la realidad. Esa era la realidad del salmista. Difícil realidad. Terrible realidad que él estaba sufriendo. Esas eran las circunstancias que le tocó vivir a él y que nosotros a veces tenemos que vivir y que no podemos cambiar. ¿Me están escuchando? La circunstancia que torna nuestra vida difícil no está en nuestras manos cambiarla. Una enfermedad, una muerte, una traición, la pérdida de un trabajo, el abandono de alguien que creíamos que nos amaba, la traición, son situaciones, son circunstancias que se escapan de nuestra mano resolver. Son las circunstancias de esta vida. Y eso, mi querido amigo y mi querido hermano, déjeme decirle algo, no tiene remedio. Este es el camino que nos tocó vivir. Y cuando viene una guerra nos toca a todos. Y cuando viene un tornado nos toca a todos. Y cuando viene un terremoto nos toca a todos. Cuando viene una hecatombe política o una crisis política en el país y las circunstancias vienen mal, nos toca a todos. Quiere decir que esta realidad de las circunstancias que está sufriendo el salmista, el rey David, se pueden aplicar contra otros. Fíjense cómo él habla de las circunstancias. Posibilidades de que un ejército acampe contra él. Él solo, un ejército acampa contra él. Esa es la situación que él no puede cambiar. Pero que él sí puede hacer. Y en el versículo está. Es una decisión de él. Como dice él, no temerá mi corazón. Él no puede cambiar que un ejército acampe contra él. Pero él puede no tener miedo en su corazón. Él puede decidir por no temer. ¿Se entiende? Él no puede cambiar ese ejército. Pero él puede llenarse de terror, de miedo, esconderse. Pero él decide que su corazón no va a temer. Él no puede cambiar las circunstancias, pero él puede decidir cómo va a reaccionar en su corazón. Él no puede cambiar la realidad de que contra él se levante una guerra, dice el versículo. Pero ¿qué es lo que sí puede hacer, como dice el texto? Pero yo estaré, como dice, confiado. Yo no puedo evitar que un ejército acampe contra mí. Yo no puedo evitar tener enemigos que me quieran destruir. Pero yo puedo tener no miedo en mi corazón y yo puedo estar confiado. Esa es mi decisión. Ahora, ¿es una decisión basada en qué? Basada en lo que ya había dicho. Dios está conmigo. Él es mi luz. Él es mi salvación. No
temerá mi corazón, aunque las circunstancias sean terribles. Dios está conmigo, esa es la realidad. Así comienza el Salmo. Dios está conmigo, Él es la fortaleza de mi vida. Por consiguiente, estos malignos que vienen contra mí, estos angustiadores, estos enemigos que son las circunstancias que yo no puedo cambiar, pero porque Dios está conmigo, yo estaré, es una afirmación, confiado. Esa es mi decisión. Basada en la realidad de que un día puse la fe en Jesucristo. Y yo sé que ese Cristo vive. Y porque Él vive, yo no voy a tener temor. Es una fe basada en hechos reales. No es una fe basada en principios puramente religiosos. Es una fe basada en la realidad de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Él se levantó de los muertos. Que un día puse la fe en Él y yo sé que Él vive y está a mi lado. Y basada en esa convicción, entonces no tengo miedo, no tengo temor porque Él está conmigo. Mis ojos no están puestos en las circunstancias, mis ojos están puestos en ese Cristo Jesús. Mi fe no depende de esas circunstancias, ni tan siquiera de mis sentimientos. Mis sentimientos me pueden engañar. A veces el gorrión nos está comiendo por distintas circunstancias de la vida. Y yo no puedo basar mi fortaleza en cómo yo me sienta. Yo tengo que sentirme a base de lo que yo sé y es lo que Dios hizo, lo que Dios es, lo que Él ha hecho en mi vida. Y reconozco que ese Dios es verdad, que ese Cristo es verdad y que Él resucitó de los muertos es una realidad. Y se demuestra esa realidad cuando yo baso mi fe y mi fortaleza en Él. El mismo Señor nos aclara a quién debíamos temer. Como dice, palabra de Cristo, Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por consiguiente, las circunstancias de la vida sí me pudieran hasta matar. Me pueden quitar la salud. Me pueden hacer perder el dinero. Me pueden que me quede solo en esta vida. Pero ¿sabes qué? Alguien que es más poderoso, el que tiene poder para sí mandarme para el infierno, porque ninguna de esas circunstancias me puede mandar a mí para el infierno. Amén, hermanos. Los que hemos puesto la fe en Jesucristo, ¿qué circunstancia nos puede quitar, borrar del libro de la vida y mandarnos para el infierno? Ninguna. El único que pudiera hacer eso es Dios. Por consiguiente, a ese es el que yo temo. No el temor de esconderme debajo de la cama porque Dios viene o que papá Dios viene y me va a castigar. El temor del respeto, de la obediencia, y teniendo eso en cuenta, por consiguiente, hermanos, tranquilo. No tengo temor porque aún aquel que me puede quitar esta vida física no puede quitarme esta vida espiritual. Por consiguiente, ¿por qué temerle? ¿Por qué temerle? Es por eso, hermanos, que repito que el miedo llega a ser entonces un problema espiritual. Porque el cristiano que vive en temor y su sentimiento está a expensas de las circunstancias, es sencillamente que ha quitado sus ojos de Cristo. Es sencillamente que su fe está débil. Se ha olvidado del Cristo que tiene. No está reconociendo el Cristo que tiene. Por consiguiente, más le vale buscar de Dios, redoblar su vida de oración, buscar y depender más del Señor, servir más al Señor, para levantar su fe. Y cuando levantamos nuestra fe, nuestros ojos espirituales se abren y miramos hacia el lado y digo, ¿qué hago yo aquí preocupado? Si mira quién está conmigo aquí. Y yo preocupado, y yo tirado en el piso, que la circunstancia, que el trabajo, que la situación, que el dinero, que la salud, que no sé más cuántas cosas. Y yo estaba aquí al lado de mi Señor, bendito sea el Señor. Perdóname, Señor.
que estando tú a mi lado, yo por estar frío espiritualmente, yo por dejar de orar, yo por dejar de meditar tu palabra, yo por dejar de servirte, estaba metido en un miedo terrible, afanado y preocupado por los problemas. Y si resulta que tú nunca me has abandonado, tú siempre estuviste conmigo. Aun cuando yo fui infiel, tú permaneciste fiel. Y esos son los ojos espirituales cuando se abren y se puede apreciar. Una realidad. Porque esa es la realidad del cristiano. No hay temor cuando realmente estamos buscando esta relación y el lugar correcto que es estar junto al Señor. Fíjense lo que dice el salmista. Seguimos, Salmo 27. 4 al 6. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, investigar, estudiar en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Así que aquí está hablando el salmista está declarando, nos está explicando de dónde saca él esa fuerza para no tener miedo cuando las circunstancias son tan difíciles que es como que se lo querían comer vivo, comer sus carnes. ¿Por qué él estaba tan seguro, estaba tan confiado? ¿Por qué no había temor en su corazón? Y fíjense en las cosas que él basa su esperanza. Dice que él buscará estar en la presencia del Señor, en la casa del Señor, porque dice el versículo 5, porque de esa manera los ocultará del día malo. Esa presencia, ese estar con el Señor lo protege de que nadie le haga daño. Por consiguiente, él en esa situación no hay temor. También dice que cuando él hace eso, versículo 5, ese Señor lo pondrá sobre una roca, algo sólido, algo inconmovible. Y cuando tú estás firme y estás sólido, no hay temor, no hay manera de que esto se caiga, yo estoy firme. Y eso ocurría en su vida cuando él todos los días estaba en su casa, en su presencia. Cuando eso ocurre, versículo 6, dice que levantará su cabeza sobre sus enemigos. Quiere decir, las cosas se ven distintas. Se ven con los ojos optimistas del que está cerca de Dios. Y no con el pesimista del que está frío espiritualmente lejos de Dios. Ahora, estando él entonces en esa presencia de Dios y esa casa de Jehová, en el versículo 6 también dice que él sacrificará en la casa de Dios sacrificio de júbilo. Así que cuando está en la casa de Dios, en la presencia del Señor, sus sacrificios son júbilo, adoración. Él cantará alabanzas, entonará alabanzas al Señor de su corazón en verdadero espíritu de adoración. Y cuando él está haciendo eso, es que el Señor pone sus pies en roca firme, es que le levanta su cabeza sobre sus enemigos. Y él se siente seguro, se siente el dueño del mundo. ¿Qué cosa, no? Pero eso es el resultado de un hombre de Dios que busca la presencia de Dios. En este caso, él está hablando de Jerusalén, está hablando del templo. En el versículo 4 ella está hablando de que eso quiere hacerlo todos los días. Esa presencia de adoración y de alabanza cada día de su vida. Ahora yo me pregunto, ¿será que el rey David para poder no tener miedo tendría que estar en el templo todos los días? ¿Sería eso realmente así? ¿Será que para nosotros estar tranquilos, no tener miedo, tenemos que abrir la iglesia todos los días, estar aquí todos los días todo el mundo? ¿El grupo de alabanza tiene que estar aquí todos los días para nosotros alabar al Señor?
¿Será que tendremos que hacer eso? Coger la 285, venir con el tráfico que hay entre semanas sobre todo? El domingo está fácil, pero los días de semana no está fácil. ¿Será eso a lo que se refiere? ¿Habrá otra forma real de que nosotros cada día esté bajo la misma presencia del Señor en adoración? Tenemos que estar en la iglesia, tenemos que estar en un edificio como este. ¿O es que no está el Señor con nosotros cuando vamos a Él en espíritu sincero? Cuando vamos a Él humildemente, en la soledad de nuestro hogar, en un lugar que espero que hayamos todos nosotros escogidos para eso. Cuando empezamos los pasos iniciales, a los hermanos que quieren ser bautizados, ser parte de la iglesia, en la primera clase hay una sugerencia muy importante. Es escoja una hora y un lugar para llenar este folleto de los pasos iniciales. Y yo digo que eso debiera ser parte de la disciplina de cada uno de los cristianos que estamos aquí. Tener una hora y un lugar diaria que hemos santificado y preparado como la casa de Dios cada día en nuestra vida para hacer lo que el salmista hacía. Cada día. Ir delante de Él de rodillas, doblarnos delante de Él en oración, en súplica, en glorificar su nombre, en exaltar su nombre. Después leer, abrir su palabra y buscar en su palabra su voluntad. Esa es la raíz, hermanos. Ese es el principio para que el Señor levante, como hacía con David, nuestra cabeza sobre nuestros enemigos, sobre cualquier circunstancia de la vida que no podemos cambiar. No podemos cambiar las circunstancias. Pero sí el Señor puede poner nuestra cabeza por encima de esas circunstancias. Poner nuestros pies en algo sólido. El mundo, hermanos, puede estarse hundiendo, pero mis pies están sólidos en Cristo Jesús. Y cuando eso pasa, porque cada día yo he tenido esta presencia, esta experiencia de la presencia de Dios en mi vida, en oración, buscando su palabra y en el servicio de glorificar a Dios con nuestras actitudes y con nuestras acciones, hermanos. Cuando haga así, voy a sentirme sólido en un Cristo vivo. Y porque Él vive, esas circunstancias y esos enemigos no me van a infundir temor. Porque estoy cerca de Él, siento su presencia, sé su presencia. Y cuando hacemos eso, hermano, entonces experimentamos, entre otras muchas cosas, que porque Él vive, no hay temor en mi corazón. Hay paz. Porque Él vive y estoy cerca de Él y lo siento y sé que está a mi lado, no importa las circunstancias, mi corazón está fortalecido en ese Jesús, en ese Cristo. Y es la experiencia, hermanos, de la oración, de la búsqueda del Señor. Fíjense cómo Él sigue diciendo, los versículos 7 en adelante. Y es el clamor de su corazón. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Fíjense qué interesante. Porque en los versos anteriores, esto es una poesía, ¿okay? En los versos anteriores, Él está hablando con una confianza y con una seguridad que de verdad se cree el rey del mundo. Y alguien pudiera decir, qué petulante, ¿no? Contra mí, aunque comparen contra mí, aunque venga todo el ejército del mundo, que venga todos los países del mundo con la bomba atómica, yo no tengo miedo a nadie.
Claro, ya había declarado que era porque Dios estaba con él. Pero ahora cambia la actitud. O sea, no cambia la actitud, sino refleja algo profundo en cuanto a cómo él depende de Dios. Fíjense cómo él aquí tan humildemente está clamando a Dios, pidiendo al Señor misericordia, versículos 7 al 9. Ayuda por su amparo. Y ese clamor le lleva entonces en el versículo 10 a la afirmación tremenda, hermanos. Y eso está duro, y vamos a decir que este es el colmo ya. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. ¿Qué les parece? Pocos padres abandonan a sus hijos, madres menos. Pero aunque eso sucediera, el Señor no me desampara. Hermano, usted ponga ahí lo que usted quiera poner. Aunque me boten del trabajo y me saquen de aquí. Aunque pierda mi casa y me quede sin 1 kilo. Aunque me abandonen y sea, qué sé yo. Ponga ahí lo que usted quiera. Piense en la circunstancia peor de la vida. Lo peor que le haya pasado, lo peor que le pueda pasar. Póngalo ahí. Pero después diga con toda confianza y con toda seguridad que con todo eso y a pesar de todo eso, Jehová, mi Dios, me recogerá. Mi Señor no me va a abandonar aunque todo el mundo me abandone. Aunque todos me den la espalda. Aunque el pastor no me llame ni me visite. Aunque los hermanos se olvidaron de mí. Aunque pase lo que pase. Cualquier cosa puede pasar. Pero lo que nunca va a pasar es que mi Señor me va a abandonar. Él no se va a olvidar de mí. Por consiguiente, yo voy a estar tranquilo. Y ese es el espíritu, hermanos, de esa vida de oración, de dependencia, de clamor en un Dios Padre en el cual podemos estar seguros y podemos confiar. Ahora bien, hermanos, ¿es realmente nuestro Señor poderoso? ¿Estamos conscientes de que Él realmente sí escucha nuestras oraciones? No tenemos duda de eso. ¿Creemos que Jesucristo realmente resucitó o creemos que eso es un cuento, una historia? ¿Creemos realmente que Dios nos ama? Hermanos, yo espero que en cada uno de los hijos del Señor todas estas respuestas son sí. Sí, sabemos que Dios es poderoso. Es más, lo que ha hecho en mi vida, solamente un Dios poderoso pudo haber hecho. Amén. Sí, yo sé que Él escucha. Hay momentos que sé que solamente el único que me escuchó fue Él. Sí, yo sé que Él protege y me ayuda. Hay circunstancias de la vida que nadie me pudo haber ayudado. Solamente Él pudo haber llegado ahí y Él llegó. Quiere decir que todas las experiencias de aquello que hemos creído en el Señor, sabemos que este Dios real y poderoso es así. Por consiguiente, si lo creemos, es momento de vivirlo. Y la forma de vivirlo, mi querido amigo y mi querido hermano, si realmente eres cristiano, y este es un sí, si realmente tú aceptaste a Cristo de corazón, si realmente tú has confiado en ese Dios poderoso, te digo esto, no hay razón por lo cual tener temor. No hay razón por lo cual vivir en miedo o escondido. Hay razón por la cual estar tranquilo, confiado, sabiendo que nuestros pies están en lugar seguro. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Está duro eso, ¿verdad? Para los que todavía andamos con miedo y estamos
andando con la vida como si el Señor no se hubiera olvidado de nosotros. Según este versículo, lo que nos falta es que no estamos amando suficientemente al Señor como Él se merece. ¿Qué les parece? Así que este versículo responde a la pregunta que hice al principio. Quizás no sé si sea un pecado, pero sí es un problema espiritual. El vivir con miedo es un problema espiritual. Tenemos un problema espiritual si eso está pasando con nosotros. Y eso nos puede llevar a la depresión y de la depresión a una vida miserable, aún siendo cristiano. Perder el gozo de la salvación. Tener raíces de amargura en nuestra vida. Todo eso puede ser resultado de que vivimos con temor. Y la solución de eso es que se perfeccione el amor en nosotros. Ahora, ¿cómo se perfecciona el amor? En obediencia. Bien claro el Señor, la forma de nosotros amar a Dios es obedeciéndole. Otra cosa es falsa religión. Falsa religión. Religión vana. Obedecer a Dios en su palabra sinceramente en servicio y en búsqueda del Señor, eso hace que nuestro amor sea sincero, sea verdadero, nos hace crecer en el amor y cuando crece el amor se echa afuera el temor. Y terminamos, hermanos, leyendo ahí el Salmo 27, los versículos 13 al 14. Dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Miren, algo maravilloso de este salmo. Parte del salmo, o la mayoría del salmo es una oración, es dirigida a Dios. Es una, creo en ti, Señor, Él me fortalece. Otra parte del salmo es narrativa. Aunque pase esto, yo no temeré, aunque pase aquello. Todo ha sido una narración del salmista acerca de lo que está pasando en su vida. Después de pronto cambia una oración vertical al Señor. Y de pronto al final es así, deja de mirar y te mira a ti y me mira a mí. Así, dejó de hablar a Dios, habló de contarnos una historia y de pronto nos mira. ¿Y cómo dice? Aguarda a Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Qué les parece? ¿No es maravillosa la palabra de Dios? Así que primero ya hemos aprendido mucho, pero ahora el Señor está hablando. Ahora, pero hazlo, aplícalo. Aguarda en Jehová, espera en Jehová, no te mandes a correr. No te preocupes tanto, espera en el Señor, busca al Señor, ponle en las manos del Señor, entrégalo a Él a la circunstancia de la vida, afiánzate, alaba al Señor, glorifica a Dios, busca su palabra, levanta tu vida de oración. Aguarda a Jehová, espéralo, no vayas tú adelante. Esfuérzate, pero en tu corazón, aliéntate en tu corazón, trata de mejorar tu relación con Dios, ama realmente a Dios, practica su palabra, obedece al Señor, ríndete más a Él. Ponlo realmente en tu agenda, como prioridad en tu vida. Esfuérzate, pero esperando en Él, aguardando en Él, alienta tu corazón. Sí, hazlo. Espera a Jehová. No lo digas más y hazlo. No juegues más a ser religioso y ser cristiano. No digas más Cristo vive. Demuestra que Cristo está vivo y que está a tu lado. En la forma que enfrentas la vida. En la forma en que enfrentas los problemas de la vida. Las circunstancias que a veces se hacen tan difíciles. Demuestra que tu Cristo vive. Y déjenme decirle, mis hermanos de la iglesia, eso es lo que este mundo necesita.
Lo que este mundo necesita son personas que demuestran con sus actitudes que hay un Cristo vivo. Y que ellos tienen esperanza. Porque tú estás mostrando en tu vida que ya tú vives en esa esperanza. No tienes que convencerlo. No. Nada más que mirándote a ti, debieran decir, ese Cristo que Él tiene es el que yo necesito. Porque ese vive sin temor y yo le tengo miedo a todo en la vida. Ese vive tranquilo, vive confiado, vive seguro. Yo necesito ese Cristo. Bueno, el mundo no sabe ni que se llama Cristo. Yo necesito lo que Él tiene. Soy yo el que le tengo que decir, ¿tú sabes qué? Ese que yo tengo es una persona, no es una religión. No es que yo soy bautista y por eso soy. No, es porque Cristo vive, es mi Señor, es mi Salvador. Y esa es la raíz, esa es la base de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Es lo que el mundo necesita realmente escuchar. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te alabo, te bendigo, te exalto. Señor, ¿cuántas veces te hemos fallado? Porque nos creemos hundir, agobiados por los problemas de la vida. Cuando nuestros pies en ti están sobre una roca inconmovible. Perdónanos, Señor, humildemente te pedimos perdón. Te pedimos perdón por el mal testimonio que hemos dado. Cuando hemos demostrado que tenemos miedo a enfrentar la vida, lleno de preocupaciones, como si tú no estuvieras vivo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdona cuando siendo así hemos sido malos padres, hemos sido malos esposos o esposas, hemos sido malos vecinos, porque hemos dado mal testimonio de lo que tú eres, de lo que tú significas en nuestra vida. Porque tú vives, Señor, no hay temor. Eso no es solamente un himno, no es solamente una poesía. Es una realidad que nosotros debemos demostrar al mundo. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.